Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí por este canal MIEGI, Ministerio Internacional, Edificando en Gracia, y estamos en la ciudad de Viña del Mar. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra. Y esta tarde venimos entonces a traer también un mensaje titulado Maranatha. No repita más eso. Veremos ahora en 1 Corintios 16, 22, que aquí hay una palabra bastante fuerte, que usted a medida que vamos examinando la escritura, usted se va familiarizando con los tiempos. Eso es lo que importa. Vamos a ver ahora. Dice lo siguiente en 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anátema. El Señor viene. Esta es una palabra muy fuerte porque significa que dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. El Señor viene. Es una palabra bastante fuerte, pero también tenemos aquí, ¿usted cree, mi hermano, que este texto tiene validez para los cristianos del siglo XXI? La respuesta es no, absolutamente no. Puede ser que usted se ofenda por esto, pero hasta el final de este mensaje, prestando bastante atención a la explicación, verá que también no tiene ninguna importancia la palabra Maranatha. Esta palabra es de origen griego, esta palabra es de origen aramaico. Maranatha se escribe en aramaico Maranatha y significa ven, Señor Jesús. Todos sabemos que se refiere a eso, pero es una palabra de origen aramaica. Entonces, hermanos, es importantísimo considerar qué tiempo y qué audiencia de esta carta para comprender la importancia de esta palabra y sus destinatarios, que también fueron del siglo I y no para nosotros siglo XXI, o el siglo presente. Infelizmente se examina la hermenéutica y la exégesis, pero no se consideran los tiempos y sus destinos de cada carta. Se aplican estas reglas a lo que conviene. En este texto, el apóstol Pablo menciona esta palabra Maranatha, que fue escrita en el año 55 después de Cristo del primer siglo, y para aquella audiencia y no para nosotros. Para los cristianos de aquella época, dentro del siglo I de la primera era cristiana, vea que ya pasaron 20 siglos, donde la iglesia en aquel siglo I esperaba la venida del Señor, que ocurrió en el año 70 del primer siglo. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta palabra para nosotros hoy, siglo XXI? Ninguna. Para ellos sí, que vivían en esa expectativa y esa esperanza. Quien ama al Señor no debe repetir más esta palabra, Maranatha, porque es negar la verdad de Dios. Aún sin que nadie supiera el día y la hora, el Señor determinó el tiempo de su venida. No tiene nada que ver con nosotros los preteristas completos. Solo ahora recordamos cuáles fueron sus palabras. Todo está en un recordatorio. La Biblia ya, toda ella pasó. La escatología bíblica ya pasó. Entonces, por eso ahora solo resta un recordatorio de cuáles fueron sus palabras. En este caso, el apóstol Pablo, cuando escribe Maranatha. Y en 1 Corintios, cuando dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anátema. Eso no tiene ninguna importancia para el tiempo de hoy, siglo XXI. Entonces, aún sin nadie saber el día y la hora, el Señor determinó el tiempo de su venida, que fue en el año 70 del primer siglo, porque Él no vino físicamente, Él vino en gloria. Eso significa que Él vino por sobre las nubes, como fue prometido,
y vino en una esfera espiritual. Él operó allí todo espiritualmente. Cuando dice que viene en juicio, eso significa cuando viene por sobre las nubes. Y allí era la venida que se esperaba por sobre las nubes. Entonces, no tiene nada que ver con nosotros los preteristas completos. Ahora solo recordamos las palabras que fueron sus palabras. Eso es lo que debemos considerar y con mucha atención para no ser confundidos. En Mateo 24:34 dice, el propio Señor fue abordado por sus discípulos y el propio Señor, entonces, Él dice en Mateo 24:34, dice que en su generación acontecerían todas las cosas. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces el propio Señor Jesús, al ser abordado por sus discípulos, queriendo ellos saber cuándo sucederían todas esas cosas, dijo que sería en su generación. El propio Señor explica a sus discípulos. Y en Mateo 16:28 también hay una palabra aquí en el libro de Mateo, capítulo 16, y el versículo 28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces también vemos aquí que cuando viene en su reino, Él viene con toda su autoridad. Él viene entonces allí a aplicar un juicio. A través de su autoridad usó entonces a un ejército para derribar Jerusalén, para quemar el templo y para punir a los judíos apóstatas que estaban en contra del Señor, que no aceptaron al Mesías. Entonces el propio Señor Jesús dijo que sería en su generación, en la generación de sus discípulos. Mateo 16:28, usted lo puede anotar ahí, palabra verdadera del propio Señor Jesús, de su boca. Él hablaba con sus discípulos y les estaba explicando, eso está escrito. Entonces consideremos esto también en Apocalipsis 22 y el versículo 6. Vamos a ver aquí en Apocalipsis 22 y el versículo 6 y 7 dice lo siguiente: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí que vengo pronto, dice el Señor a Juan. He aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, aquí también encontramos que en el libro de Apocalipsis fue escrito entre el año 64 y el año 68, antes de la caída de Jerusalén. Y el apóstol Juan es el que escribe entonces cuando él está preso en la isla de Patmos. Quien desterró al apóstol Pablo fue el emperador Nerón. Lea Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 11. Del 1 al 11 usted puede leer, lea Apocalipsis 1 del versículo 1 al versículo 11. Ahí usted va a ver que es el apóstol Juan que está escribiendo y explicando dónde él está. Y él escribió para las 7 iglesias de Asia Menor, no para nosotros ni para otro lugar del mundo. Él escribió por mandato del propio Señor para las 7 iglesias de Asia Menor, cuyas iglesias no existen más, cuyo pueblo que estaban dentro de aquellas iglesias en el siglo I no pueden existir más. Por eso que también en Mateo 16:28 dice, algunos de los que están aquí no pasarán por la muerte hasta que vean al Hijo de Dios venir por sobre las nubes y en su reino. Entonces, si tuviera que venir el Señor en esta época, tendrían que estar vivos todos aquellos, inclusive todo el pueblo de las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Entienden? Entonces, pues es importante escudriñar las escrituras. Y el apóstol Juan entonces es el que escribe y envía estas cartas para las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, siendo ya en ese tiempo Cristo glorificado, y él entonces relata la revelación dada por el propio Cristo. Estas 7 iglesias fueron las que recibieron las informaciones de este libro, el Apocalipsis, donde declara el Señor. Nosotros, en esta época, todos nosotros los contemporáneos de esta generación y de las que vienen adelante, no tendremos
que tomar en cuenta más esto como que el Señor viniera, ¿no? Porque estas informaciones la información del Apocalipsis fueron para las 7 iglesias de Asia Menor. En Apocalipsis 22:7 dice, aquí vengo pronto. Eso fue en el primer siglo del año 70, de la primera era cristiana en el año 70 después de Cristo. Y esto fue entonces todo esto ya ocurrió en el tiempo de Juan, cuando Juan todavía estaba vivo. Infelizmente la tradición no nos enseñó la fidelidad de las palabras del Señor. Nos enseñó todo como para solamente recibir autoayuda, pero no recibimos ciencia, nada. No entendíamos cuándo fueron los tiempos, para quién fue determinada cierta carta, quién la escribió la carta. Lo conocíamos porque decía el libro de los Hechos del apóstol Pablo, el libro de Éfesos del apóstol Pablo, y así vamos entendiendo solamente esa parte, pero no entendíamos nada de la ciencia cristiana. Y tampoco no conseguimos entender por eso mismo el aquí vengo pronto. Y eso fue para el siglo I. Entonces, duela a quien le duela, esa es la razón por la que el pueblo de Dios no descansa y teme a la venida del Señor que ya pasó 20 siglos atrás. Mi hermano querido y mi hermana querida, examine las Escrituras y regocíjese en el Señor, porque la escatología bíblica ya pasó. Gracia y paz. Nos dejamos entonces cordialmente invitados para un nuevo mensaje y deseamos que tenga una maravillosa pasaje que tenemos ya el tiempo de Navidad, tiempo natal que se conmemora allí. Si bien que el Señor ya vino, ya nació, ya completó todo, porque la escatología bíblica ya es consumada, pero se conmemora como un recordatorio. Le damos las gracias y esperamos que su familia sea reunida y que haya mucha paz. Es lo que nosotros deseamos para usted y para toda su familia. Y lo volvemos a decir, gracia y paz.